espíritus, tanto el Espíritu Santo como los espíritus inicuos, mueven la carne. Ese es el tema de hoy. Los espíritus, tanto el Espíritu Santo como los espíritus inicuos, mueven la carne. Y para eso, hermanos, vamos a ir para el libro de Colosenses. Libro de Colosenses 3. Los que estaban aquí el viernes, se le va a hacer fácil encontrar Colosenses 3, ya que esto es casi una continuación de lo que se predicó el viernes. Colosenses 3, vamos al capítulo Colosenses 3, versículo 12 en adelante. Acuérdense el tema: los espíritus, ya sea el Espíritu Santo o el espíritu inicuo, mueve la carne. Cuando lo tienen, hermanos, vamos a ponernos en pies y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a estar leyendo la porción de la palabra. ¿Lo tenemos? Colosenses 3, versículo 12 en adelante. Esta palabra es para los creyentes. Todos los creyentes. Pablo le escribió a esta iglesia para que los creyentes entendieran qué es lo que realmente son y cómo debemos de vestirnos en el Señor. ¿Ya estamos listos, hermano? Así versa la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el acompañamiento del Espíritu Santo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entraña misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros, si alguno tuviere quejas contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que haced, sea palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, te damos gracias. Estamos agradecidos, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre glorioso, por ese regalo que nos diste de Jesús, para que Él pudiera morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados, porque no había de otra manera. Él saldó la deuda por nosotros y nosotros estamos agradecidos. Gracias, Señor. Eres bueno, eres santo, eres justo, eres digno de ser alabado en todo momento. Gracias, Jesucristo, porque lo que hiciste por nosotros nos marca para que nosotros seamos
propiedad tuya. Te alabamos, Dios, y queremos escuchar tu voz para ser dirigido en nuestra carne. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros nos sentimos muy contentos en la medida en que nosotros podemos estar sentados y escuchar una buena prédica. El viernes nuestra hermana predicó acerca del mover de la carne y se puso a la luz palabras que está escrito en la Biblia, que cada día que nosotros nos levantamos hay un reto, y el reto grande es que este cuerpo siempre quiere pecar. Sí, hermano, con todo y que ustedes tienen tantos años en la congregación, siempre el cuerpo, la carne, se quiere mover a pecar. Y hoy nosotros queremos explicarle a ustedes el por qué sucede eso. Y qué tan bueno es Dios con nosotros, que Él permitió que nosotros tuviéramos un espíritu dado por Él, para que ese espíritu pudiera comunicarse con el Espíritu Santo, porque no quiero que se equivoquen sobre esto. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu, y se lo vamos a enseñar en el libro de Génesis 2:7. Vamos a Génesis 2:7, para que vean cómo Dios, previniendo que estas cosas sucederían, porque la carne es sensible a moverse por el espíritu. Y cuando digo espíritu, por cualquier espíritu. Y es por eso a veces que ustedes tienen en su mente, cuando escuchan algo, comienzan a pensar y a ilustrar de cosas que ni siquiera son. Pero es porque los espíritus nos hablan. Génesis 2:7. Miren cómo está esta confección. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Acuérdense esto, hermano. Cuando Jehová forma al hombre del polvo de la tierra ya estaba viva. ¿Alguien está escuchándome, hermano? Esa tierra, antes que Dios formara al hombre, le había dicho a esa tierra: haz, y la tierra produjo. Le dijo: produzca árboles que tengan fruto. Le dijo: produzca animales. Dios le habló a la tierra, le dio vida a la tierra, porque Jehová es el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Él es el creador, y Él le dio vida a la tierra. Por eso que la tierra gime por tanto pecado y tiembla por tanta maldad. La tierra ya estaba viva, y el Señor tomó de la tierra viva el barro. Vamos a leerlo. Dice: Jehová Dios hizo nacer, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. ¿Por qué bajé? Estoy en el 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. La palabra sopló es espíritu. El soplo es un espíritu. Y ustedes van a darse de cuenta el por qué Dios sopló de su espíritu en nosotros. Dios ya sabía que íbamos a ser movidos, que esa carne viva iba a ser movido por espíritu. Así que Él sopló de su espíritu en nosotros. Dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
éramos solo barro. El soplo de Dios, que es espíritu, ustedes pueden buscar eso después, ya una vez tuvimos un debate sobre eso y nos dimos de cuenta que el soplo es espíritu. Ese soplo convirtió a ese barro en un alma viviente. Por eso que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la carne y el cuerpo es movido por cualquier espíritu. Al punto que nosotros pudiéramos estar errados en alguna actitud, en una acción en donde creemos que eso viene de Dios y no viene de Dios. Por eso es que también el Señor nos dice en Juan 4:1, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si viene de Dios. Porque el Señor ya sabía de que si el hombre pecare, el hombre iba a ser como una bayoneta que cualquier espíritu lo mueve. Anoche sucedió algo tremendo. Por eso que nosotros debemos estar siempre pegados a la palabra para escuchar la voz de Dios. Y muchos dicen, pero yo tengo tiempo que Dios no me habla. Dios siempre nos habla, hermano. Pero a veces nosotros no hacemos caso. Yo vine a la congregación y terminé de hacer lo que tenía que hacer y dije, wow, no tengo tanque de gas en la casa. Voy a salir a comprar los tanques de gas y regresar, porque solo que un espíritu me está diciendo, ve y compra el tanque de gas, porque tú sabes que los domingos se acaban los tanques de gas. Eso es como una norma. ¿Y por qué estoy mencionando esto aquí en el púlpito? Porque tengo tanque de gas para los inquilinos. Y si se les va el tanque de gas, yo se lo doy. ¿Y qué sucede? No le hice caso a esa advertencia. Comencé a pensar, hombre, mañana. Y cuando llegué a la casa, que ya me quité la ropa, cuando yo me quito la ropa no me lo pongo de nuevo, al menos que sea una emergencia, y ya era tarde para mí, suena el teléfono y alguien dice, necesito un tanque de gas. ¿Por qué hice ese ejemplo todo raro? Porque nosotros somos carne a la cual el Señor depositó su espíritu para que nosotros pudiéramos estar atentos a sus consejos. Pero muchas veces ignoramos los consejos que vienen de lo alto. Sin embargo, como le dije que estamos movidos por el Espíritu y no siempre la de Dios, a veces un espíritu le dice, ¿por qué no te levantas y haz tal cosa? Porque nadie te está viendo. Y vamos y coqueteamos con lo que no debemos hacer. Y ahí es donde vamos a caer en brazos de un mal espíritu que te movió. Todos los problemas que están pasando a nuestro alrededor, hermano, es por causa de qué y a quién ustedes están oyendo. Nosotros tenemos la Biblia, que también es espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y nos sirve para guiar, para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Sin embargo, nosotros no queremos verificar cuando nosotros tenemos alguna duda sobre algo. Nos movemos rápidamente y no sabemos que el espíritu que nos está guiando no viene de Dios. Y
inversiones en la cual nosotros hemos perdido por causa de pensar que era de Dios y no consultamos con el Espíritu de Dios y después vimos el fracaso. Proyectos que hemos emprendado pensando que Dios me dio, pero no verificamos con Dios y después vemos el fracaso. Tenemos que probar los espíritus para ver si el espíritu viene de Dios. Razón por la cual Pablo le escribe a los colosenses, así mismo como también le había escrito a los gálatas y a los efesios, porque casi todas estas cartas parecen igual. ¿Y por qué parecen igual? Porque es el mismo autor. Dios utilizó a Pablo para que pudiera escribirle a estos diferentes lugares, para que él pudiera enseñarle a ellos a través de la inspiración de Dios, para que cada uno de ellos pudieran servirle con el Espíritu Santo, al igual que nosotros, porque la carta llegó a nuestras manos para que nosotros podamos sopesar los espíritus para ver si es de Dios. El viernes la hermana dijo, capítulo 3, versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, hacer morir lo terrenal en nosotros, algo que es duro, difícil, no se puede, no se puede, porque cada mañana nos levantamos con un nuevo reto, pero nuestra insistencia para que esa carne, para que lo terrenal muera, es el soplo que Dios puso en nosotros, que es de Él. Por eso que cuando nosotros morimos, nuestro espíritu regresa al que nos lo dio. Sí está escrito en la Biblia. El espíritu regresa al dador, al que lo dio, con un informe de cómo tú lo usaste en la tierra. El espíritu y la carne no se llevan, porque la carne le encanta hacer las obras de la tierra. Y ese espíritu del que estamos hablando es el Espíritu Santo. Pero el espíritu de nosotros es guiado por el Espíritu Santo para poder también mover la carne. Porque si nosotros no hubiéramos tenido ese soplo de Dios, ustedes no estarían aquí. Por eso que quiero que sepan, hermano, la carne se mueve por causa de lo que le dice el Espíritu que haga. Y si nosotros tenemos aconductado nuestro espíritu a que tenga una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poner en tu espíritu la manera en que tú puedas tener sometido a tu carne. Y muchos de nosotros hemos logrado someter a la carne a muchas de las cosas que ya no hacemos. ¿No estamos entendiendo, hermano? Hay muchas cosas que ya no hacemos, porque el Espíritu Santo nos ha convencido a nuestro espíritu que eso te va a alejar de Dios. Y como sabemos ahora a través de la palabra que hay un cielo nuevo y tierra nueva para los que se esfuerzan, entonces hacemos todo lo posible para no darle lugar al espíritu inicuo que puede mover nuestra carne, porque somos hechura de Dios, pero también inclinado al pecado por causa de la carne, una carne que es lo que nos mete en cualquier cantidad de problemas. Dice Efesios 6:12, vamos a Efesios 6:12 para que puedan ver
lo profundo de esto, hermano. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Los principados qué son? Espíritus. Vamos a seguir. Contra potestades, ¿qué son? Espíritus. Contra los gobernantes de la tiniebla, de la tiniebla que es de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas esas cosas son espíritu y hablan a nuestra carne, nos confabulan para que nosotros seamos como ellos, que perdieron la oportunidad de estar en el lugar celestial, en el cielo. Y lo que quieren hacer es que nosotros también nos corrompamos. Pero nosotros tenemos que estar firmes sobre la libertad que Cristo nos liberó. Porque de eso se trata el sacrificio en la cruz. Jesucristo murió para que esta carne que pecó desde el principio lograra retomar su posición como hijo de Dios. Y esa es la razón por la cual Pablo nos escribe esta carta y nos dice: ok, ahora quiero que sepan esto, porque Cristo murió por ustedes y ustedes tenían una vieja forma de vivir. Ahora quiero que ustedes se vistan. Dice: vestidos pues, estamos en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Si no fuéramos escogidos de Dios, no estaríamos aquí. El Espíritu Santo que nos sella para el Señor, nos tiene como propiedad del Señor. Y como propiedad del Señor, nuestro espíritu entendió lo grave que es que nosotros miremos hacia atrás. No nos vamos a convertir en una estatua de sal, pero sí la consecuencia será peor. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, y una de ellas es reconocer quiénes somos. Somos hijos de Dios, y Él quiere que seamos santos y amados de entrañable misericordia, que nosotros podamos, así como Él es misericordioso con nosotros, tengamos misericordia para con los demás. Por eso, hermano, que muchas veces yo prefiero entrar en silencio que en pelea, porque Dios no quiere que nosotros peleemos. Si hay algo que pelear, Él peleará por nosotros. Hay momentos que el silencio vale más que 1000 palabras, porque cuando hacemos eso, le estamos dando lugar a Dios para que Él pelee la batalla por nosotros. Y he experimentado eso tantas veces en mi vida, hermano, y les voy a ser sincero, no se ha perdido ninguna batalla. Lo que sí ha pasado en ese trayecto es la larga espera, pero no importa, porque a las finales hemos sido siempre más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero explicarle algo acerca del por qué el Señor necesita que nosotros tomemos esta actitud de ser personas benignos, humildes, con mansedumbre y con paciencia. Tuve que buscar esto, hermano, porque como lo encontré en la lectura, dije, déjame buscar el significado de ella. Ahora que vamos bajando, les voy a explicar cada posición. Sigue diciendo la palabra. Dice: soportar los unos a los otros y perdonar los unos a los otros, si alguno tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios quiere que nosotros
entendamos que Jesucristo no solo vino a morir por el perdón de nuestro pecado, Él vino a darnos un ejemplo de ser cristiano. Porque todo el que golpea su pecho y dice que es cristiano, debe estar bien entendido que si somos cristianos, somos imitadores de Cristo. Y si no podemos imitar a Cristo, hermano, entonces no somos cristianos. Somos crispinos o caristinos, pero cristiano no. Suena casi igual, pero no lo es. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un ejemplo a seguir. Y ese ejemplo a seguir se llama Cristo. Y nuestra vida lo va a reflejar en la medida en que escuchamos el espíritu correcto. Porque si no escuchamos el espíritu correcto, recuerden, hermano, todo espíritu mueve carne. Todo espíritu, sea bueno o sea malo. Pero la carne se va a mover por falta de conocimiento. Porque si tu espíritu está activo, tu espíritu le va a decir a tu carne, aguanta. No creo que esto viene de Dios. Esa es la razón por la cual Dios sopló ese espíritu en ti. Porque Él sabía que si solo fuéramos de carne, seríamos movidos. Eva y Adán pecaron en el huerto porque ellos estaban tan en la nebulosa, tan en la inocencia, que un espíritu maligno le habló a su carne y su espíritu no entendían que ya ellos conocían el bien y ellos no necesitaban que entrara en ellos el mal. Cuando éramos del mundo, se nos decía, cuidado con quién le abres la puerta, porque tú estás abriendo la puerta para que entre el enemigo a tu casa. Eso es lo que nos decían. Pero ¿sabe de dónde salió esa teoría? Salió esa teoría cuando Satanás le dijo a Eva, sino que conocerás el bien y el mal, y no le mintió. No era mentira. Si ella comiera del fruto, ella conocería el mal, porque el bien ya lo conocía. No había mentira. Había una mentira con una verdad mezclado. Y ella comió del fruto y se convirtió en verdad. Conoció el mal. Nosotros conocimos el mal por causa de esa puerta que se abrió. Jesucristo ahora cierra esa puerta. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir con esa puerta cerrada? Probando los espíritus para saber si viene de Dios. Porque en la medida que no probamos los espíritus, nos vamos a meter en grandes problemas y vamos a ser movidos como marioneta que hace la voluntad de Satanás. Amén. Ok, vamos a seguir bajando. Dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros? Para que nos podamos dar de cuenta cuando el Espíritu que nos está hablando viene o no viene de Dios. Por eso es que tenemos que tener la palabra morando en abundancia en nosotros. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque si nosotros cambiamos la sintonía de cánticos que agradan a Dios, que te hacen que tu corazón se sienta motivado y gozoso en el Señor, entonces nos vamos a regresar al mundo. Porque aún
así como dice la palabra, en la alabanza mora Dios. Así también en los cánticos mundanos mora el espíritu negativo. Canciones que te dicen, ni lo voy a decir aquí, hermano, porque son mundanos, hermano. Son mundanos y se vuelven hasta famosos. Una canción como Querida, que se vuelve famoso, cuando no hay eso, no hay querida, es esposa. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Vamos a seguir bajando, hermano, vamos a bajar porque tenemos hoy Santa Cena. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso que nosotros en nuestras oraciones los cerramos dándole gracias al Señor en el nombre de Jesús. Porque acuérdense, hermanos, Jesús fue el que fue a la cruz. Al ir a la cruz, Él murió por nosotros, que debíamos de haber estado pegados en esa cruz. Por lo menos yo debía estar pegado en esa cruz. Pero Él lo hizo por mí. Y por eso es que tenemos que ser agradecidos. Yo estoy agradecido, hermano. Yo estoy agradecido. Solo pensar en sentir ese clavo en mi mano y en mi pie. Yo estoy agradecido. Y no solo por eso, hermano, sino que también Dios nos une nuevamente con el Padre. Nos abre, nos da la oportunidad. Mira dónde estoy, hermano. Mira dónde estoy. Mira dónde usted está, mi hermano. Nos da la oportunidad de congregarnos con el Padre cuando nosotros estábamos desechados. Porque la palabra dice, como nosotros habíamos pecado, ya estábamos desechados. Pero gracias a Jesucristo, por eso siempre tenemos que estar agradecidos con Dios. Ahora nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Una reconciliación que era imposible hacerlo, porque el mismo Jesucristo probó que cuando Él estaba lleno del pecado, Él mismo dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué? Quédate allá. Estaba lleno de los pecados. Cuando Él murió, Él tenía mi pecado, hermano, y yo ni había nacido todavía. Y ya Él lo tenía. Y el Padre, uy, quédate allá. Pero Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Tú no ves cómo tú estás? Estás lleno de los pecados. Pero después Él dice, consumado es. La razón por la cual